el maestro sepa que no llevaste tu libro de geografía, o tu libro de historia, o de civismo, o de todos los libros, ¿verdad? En mis tiempos que teníamos la mochila cargada como con 10 libros. Entonces no podía, nos sacaba de la clase el maestro en aquel tiempo. Entonces venía la Biblia, venía el domingo a la iglesia y no traer el libro. Pues ¿a qué vienes, no? Pues nomás vengo a oír. Vengo a escuchar nada más. Pero cuando tienes la Biblia en tus rodillas y hablando el predicador, pero es que como están los versículos ahí en la pantalla, ¿para qué traigo ya la Biblia? Porque si no la aprendes a manejar, a ver el libro de Amós, me voy al índice, Amós página 1195, la busco rápidamente y me doy cuenta que comienzo a manejar mi Biblia y comienzo a descubrir dónde se encuentran en el Antiguo los Salmos, que está a la mitad de la Biblia, los Proverbios, el Apocalipsis, y no andas buscando Génesis en los Evangelios. Entonces, esta es la razón por la cual el cristianismo se encuentra como se encuentra. Ahora, fíjense ustedes, la segunda prueba, si mañana yo le pregunto a cualquiera de ustedes que no trajo la Biblia hoy, ¿me puedes llenar una hoja tamaño carta en un resumen de lo que oíste ayer en la conferencia? No llenan ni la mitad de la hoja. Porque es más difícil recordar que estar escribiendo o tomando notas o estar en contacto con la Biblia o con el libro de geografía o de historia o con la materia que tengas que escuchar. Cristianos, familia de Dios, pónganse las pilas. Ya. Ya estuvo suave solamente de venir a calentar una silla el domingo sin tener en cuenta las grandes responsabilidades que tenemos como hijos e hijas de Dios. En la Biblia encontramos dos patrones que nos muestran claramente que Dios tiene en su plan cósmico de los tiempos cronología, porque dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, desde el principio hasta el fin. Entonces, el Dios de los cielos, creador del universo, el maestro de maestros, el sabio de los sabios, cuyos pensamientos no son otros pensamientos, tiene un plan. Y tiene un plan secreto. Por ejemplo, para darles rápidamente esto como un ejemplo, para no ser redundante, Satanás no sabía el plan de Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, está hablando de los principados satánicos, hubieran sabido que Judas no iba realmente a funcionar y que matando a Cristo se les iba a devolver el tiro por la culata, nunca Satanás se hubiera metido a Judas, ni hubieran crucificado a Cristo, ni el diablo hubiera asusado a los líderes religiosos para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque aunque sabían que venía el hijo de David y que algún día vendría un Mesías, no se mencionaba que era el Hijo de Dios. No se mencionaba que era Dios en la carne, aunque de alguna forma Isaías capítulo 7, capítulo 9, nacerá de una virgen, etcétera, etcétera, pero todo estaba muy velado. Entonces, el diablo y los demonios, lo único que sabían era realmente que él era un enviado de Dios, claro, Jesucristo, pero no entendían claramente que en su muerte se encontraba el secreto de su derrota y menos en su resurrección. Y cuando Cristo resucita a los 3 días, qué susto se llevó Lucifer al darse cuenta que ahí fue exhibido, dice Colosenses 2, 14 en adelante, públicamente, como que Cristo venía a vencer y a decirnos que mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces, así la Biblia está llena de secretos y de piedras preciosas escondidas que Dios le quiere revelar a los cristianos, pero no a todos los cristianos. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Que no todos somos iguales en cuanto a que somos hijos de Dios,
Pero así como en los apóstoles encontramos en el cuadro de la última cena, a uno nada más de los 12 apóstoles recargado en el pecho de Jesús, ¿quién era? El apóstol Juan. ¿Por qué solo a Juan se le retrata en el pecho de Jesús? Porque era el apóstol del amor, el apóstol que él escogió, en lugar de los otros 11, estar más cerca de Jesús. Y ese lugar en el pecho de Jesús está vacante. Entonces, hay cristianos que están más cerca de Jesús que otros. Son cristianos, pero como Pedro algún tiempo de su vida, lo siguen de lejos. Nunca traen la Biblia. Llegan a un hospital a hablarle a una persona, a tu mamá, a tu madrina que se está muriendo, que tiene cáncer, y llega el doctor, ¿alguien puede leer un salmo en un velorio, en un entierro? Y los cristianos, piu, piu, piu. No abren ni el pico, nada absolutamente, porque no saben ni dónde se encuentran los salmos, ni qué pasaje leerle de la Biblia a un enfermo, o cómo guiarlos y decirles que necesitan el plan de salvación, recibir a Cristo. Entonces tú tienes que tener una Biblia en tu coche, otra en el baño, otra en tu oficina, en tu cuarto, en tu taller. Hay otras chiquitas que traen para cuando viajas en el avión, en el autobús, etcétera, etcétera. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y hasta que tú tomes esa decisión en tu vida, las cosas van a cambiar como no te imaginas. Porque serás fortalecido como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas, escúchame bien, todo lo que emprendas, prosperará. Porque el fruto de nuestra prosperidad y nuestras bendiciones vienen de nuestro contacto con este libro. Muy bien, dentro de la cronología del plan de Dios, Dios le dio a Israel la semana de 7 días, 6 días de trabajo por uno de descanso, y al mismo tiempo que Dios creó en 6 días el universo, el séptimo de descanso, Dios dice en el Salmo 90, en primera de Pedro, que para Dios un día de 24 horas es como 1000 años. Con mucho cuidado, síganme. Entonces, estos 6 días de 24 horas, Dios le da a Israel semanas de años también. En otras palabras, bíblicamente, la historia del ser humano, desde Adán hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, tienen que pasar 6000 años. Por ahí ya vamos bien. No puede pasar más tiempo porque es el tiempo exacto de Dios. 6000 años. Ahora, ¿cómo estamos contando nosotros los años a través de la historia? El impacto de Jesucristo en la historia ha sido tan grande. Señores historiadores, maestros, sociólogos que nos visitan, ateos, escépticos y agnósticos, la historia la contamos desde antes o después de Buda. Antes o después de Mahoma, antes o después de Zoroastro, antes o después de Mahatma Gandhi, antes y después de Cristo y después de Cristo. Es tan grande el impacto de Cristo que divide la historia. Es tan grande que se celebra su nacimiento en Navidad y en Semana Santa su muerte. No hay otro personaje en la historia que haya impactado tanto al mundo como la vida de Jesús de Nazaret. Ahora, este impacto de Jesucristo en la historia nos muestra que no sabemos cuándo nació. Muchos dicen que nació entre el año 6 o 7 de nuestra era cristiana, no en el año 1. Porque de Cristo a nuestros días tienen que pasar, ¿cuántos años? 2000 años. A ver, vamos por orden. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a la cruz, 2000 años. ¿Cuántos van? 4000. Y de Cristo a nuestros días, 2000 años más, para que se cumplan los 6000 años de historia y entramos al milenio, que es el séptimo día de descanso o las vacaciones del cristiano.
Por eso son 1000 años el milenio. Entonces, si han pasado estos 2000 años de Cristo a nuestros días, ¿por qué no ha venido? Lógico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas razones, y es maravilloso esto. Los judíos, en la Biblia, el año es de 360 días. ¿Lo sabías, verdad? El año de los judíos, o el año bíblico, es lunar, no solar. Los judíos contaban a través de la aparición y la desaparición de la luna como los días, no como nosotros. Y cuando un papa llamado Gregorio, en el siglo II, siglo III después de Cristo, el papa Gregorio cambió el calendario lunar por el calendario solar que nosotros tenemos, de 365 minutos y segundos. O sea, se le agregaron al calendario 5 días por año, más los años bisiestos. Entonces, aquí hubo un desajuste, porque cuando llegaron los romanos en el año 70 después de Cristo, de que él murió, y finalmente en el año 135 después de Cristo, cuando ya arrasaron con Jerusalén, todos los libros de la Torá y los libros del judaísmo, donde tenían ellos la cronología y la contabilidad de los años desde Adán a nuestros días, de acuerdo a las genealogías de la Torá, desaparecieron. Y después los judíos volvieron otra vez a sacar 2 libros más, aparte de la Torá, que se llama el Talmud y el Mishnah. Estos 2 libros no son inspirados por Dios. Inspirado por Dios es la Torá, que involucra los 5 libros de la Biblia. Por eso es Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, como se llama, o la Torá, porque son los libros que Dios le dio a los judíos con las leyes de Israel. Pero el Mishnah y el Talmud son interpretaciones de la Torá. Entonces no fueron inspirados por Dios. Y en el Talmud y el Mishnah hay 600 más mandamientos que los judíos tienen que cumplir. Como por ejemplo en el Shabbat. La última vez que mi esposa y yo estuvimos en Jerusalén, ahora los invitamos, vamos a regresar en junio de este año a Jerusalén. Ya van más de 150 inscritos, increíble. Y a ver si nos alcanzan los cohetes de Irán. No. Lo que más me han, los correos que más hemos recibido, ahora que comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que es un conflicto que se inició en 1979. Cuando el Ayatollah Khomeini convierte Irán en la República Islámica de Irán. Antes de 1979, Reza, el Shah de Irán, era amigo de Estados Unidos y no había los problemas que hay ahorita. Pero entra el Ayatollah Khomeini en el 79, se convierte en la República Islámica de Irán y comienza a prevalecer la religión sobre el Estado. Ahora sí que ya no hay ni siquiera separación de iglesia y Estado, ahora es la religión la número 1 y los líderes religiosos mandan y gobiernan Irán, no el Estado, el presidente de Irán. Entonces todo comenzó ahí, pero no voy a estar buscando más información acerca al respecto, pero con esto les quiero decir lo siguiente. Desde ese tiempo Irán se convierte en una nación que ha financiado el terrorismo. Es declarada la número 1 del terrorismo por financiar a un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios, que está financiado por Irán y tiene sus bases en el Líbano. Después Irán comienza a financiar a Al-Qaeda, después comienza a financiar a Hamas de la Franja de Gaza y comienza a tratar de levantar grupos para tratar de destruir la nación de Israel. Sin embargo, en las últimas semanas o meses, esta nación ha cobrado o está resurgiendo en los encabezados públicos, precisamente por el conflicto de que ahora la guerra ya no es con miras telescópicas para querer matar a un líder, ahora los matan desde el aire. Impresionante la tecnología a la que hemos llegado, ¿verdad?
Ahora puede volar un dron sobre una nación. Escuchen esto, ese dron puede ver una caravana de 10 carros y ese dron sabe y tiene la foto, síganme con cuidado, de la persona a la que están buscando asesinar o eliminar, y el dron pasa y monitorea las 10 carros y sabe en qué carro va esa persona por la foto que trae la computadora. Y en ese momento el dron sabe y ¡rum!, en segundos cae y eliminan ese vehículo, el tren o donde vaya esa persona. Así fue como ha eliminado Rusia, Estados Unidos, Israel a muchos jefes militares o terroristas sin que tengan ya que estarlos esperando con una mira telescópica. Ese es el avance impresionante en que los militares están tomando el mundo, y ahora toda la guerra es desde el aire, y desde el aire, por eso dice la Biblia, y vi caer meteoros del cielo, decía Juan, que tal vez, ¿verdad?, son los drones que van a caer y que van a terminar con casi 2/3 partes de la humanidad antes de que Cristo regrese para establecer con nosotros el milenio. Pero el punto es el siguiente: cuando nosotros nos concentramos en la Biblia, nos damos cuenta que estos 6,000 años están a punto de cumplirse, y que si hacemos la contabilidad, estamos en el 2020, ¿verdad? Muy bien. Si Cristo nació en el año 33, que es desde que se cuenta su muerte, y no en el año 1, entonces nos encontramos en el 2033. Síganme con cuidado. Suponiendo que nació en ese día, ok, estamos en el 2020. Si los 6,000 años se cumplen dentro de 13 años, quítale 7 años de la tribulación. ¿Cuántos son? Sí estudiaste aritmética, ¿verdad? 33 menos 7, 2006. Y 2006, estamos en 2020. ¿Por qué le quitamos 7 años? Porque estos 7 años de la tribulación nosotros no vamos a estar. Esto está haciendo un cálculo somero sin llegar a un dogmatismo. El hermano Altuve dijo que venía el 2026. Por el amor de Dios, han sacado tantas tonterías como no se imaginan. No estamos dando fechas ni mucho menos, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero Jesús dijo que los tiempos los deberíamos de conocer, como lo vamos a ver. Vayamos a Mateo capítulo 24, en el Nuevo Testamento, y vamos a partir de aquí para continuar con este estudio precioso de conociendo el tiempo en que nos encontramos. Si siguiéramos esta lógica del 2033 y en el 2006 antes viniera el arrebatamiento de la iglesia, estamos diciendo pues que nos quedarían 5 o 6 años, ¿verdad? Porque podía venir Cristo hoy en la noche, o mañana, o el 2021, el 22, o el 23, etcétera, etcétera. Pero esto desde la perspectiva somera de un análisis especulativo, lo aclaro, para que nos encontremos y podamos deducir que aunque no falten 5 o 6 años o 13 años, solo Dios lo sabe, repito, porque el calendario judío, ¿saben qué atraso tiene? Si tú le preguntas a un judío, la comparación del calendario judío con el calendario de nosotros es de 250 años. Ellos se encuentran en el año 250 antes que nosotros. Es más, aquí tengo ya la fecha, ¿verdad? En el 2019, ¿verdad? El año judío era de 5,800 aproximadamente. Entonces ahora ellos están más arriba o más abajo por los cálculos del Mishnah y de los libros que se perdieron, y el análisis y las genealogías no pudieron calcular exactamente. Y nosotros bíblicamente, hubo un obispo en Inglaterra llamado Busher, arzobispo Busher, que fue el que dijo que desde Adán hasta Cristo son 4,000 años. ¿Basado en qué? Basado en las genealogías.
que se encuentran en el capítulo 10 del Génesis. Ahí está la genealogía de las naciones. Adán tuvo esto y esto y esto, y Isaac tuvo esto y esto y esto, y etcétera, etcétera. Y ven en todas las genealogías de donde descendemos todos. Y basado en esas genealogías, que hay un margen de error de algunos años, se calculó que de Adán a Cristo hay 4,000 años, y de Cristo a nuestros días llevamos 2,000 años. Pero no puede haber más de 25 o 30 años de margen de error. Entonces nos encontramos demasiado cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Ahora bien, otra cosa importante, antes de leer Mateo 24. El rapto de la iglesia, es increíble que haya personas que ya ni en el rapto crean. Yo he escuchado conferencias de personas que no creen ya ni en el rapto. Estamos en la apostasía. Están negando cosas superbíblicas. Si el rapto de la iglesia comienza con la firma del anticristo, autorizando la reconstrucción del templo judío, en el momento que el anticristo confirme Daniel 9, 24 al 27, especialmente el 27, y firme, los judíos tienen derecho a habitar en paz sin que nadie los moleste por 7 años, y pueden reconstruir su templo, ahí, ese día, ese minuto, esa hora, comienza los últimos 7 años que se conocen como el tiempo de angustia de Jacob, el día de la ira de Dios o de Jehová, y el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, el día del Señor. El día del Señor no es el día del rapto, el día de Cristo es el día del rapto, el día del Señor es el tiempo de la tribulación, para que sepamos distinguirlo proféticamente a ustedes que les interesa el estudio de las profecías. Entonces, desde ese momento, muchos creen que al firmar el anticristo, el pacto, los cristianos desaparecemos y somos arrebatados. No es así. El rapto puede ser 1 año antes de que el anticristo confirme el pacto. ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? El arrebatamiento puede ser 3 años antes de que el anticristo firme el pacto. O puede ser 1 semana y a la semana el anticristo confirme el pacto. Entonces no hay tiempo para poder establecer el rapto, ni el día, ni la hora. Viene sin que nosotros lo sepamos. De repente desaparecemos del mundo y pueden pasar 1 año, 2 años, 6 meses cuando comience la gran tribulación. Pero lo que es importante es que cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios regresa a tratar con Israel espiritualmente. En 1948, cuando los trajo y se constituyeron en una nación libre e independiente, ahí Israel renació, resucitó nacionalmente. Entonces los judíos regresaron en el 48 sin convertirse al Mesías, porque hasta la fecha en Israel la mayor parte de los judíos no creen en el Mesías, en Jesús. Solo un judío que se convierte se llama judío mesiánico. Nunca ellos se llaman cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando oyen la palabra cristiano, los judíos asocian el cristianismo con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica los persiguió más de 250, 300 años en la Inquisición con el señor Torquemada en España. Y a los judíos que no querían aceptar a Roma como la salvación, los torturaron, los quemaron, los abrieron de piernas, a las mujeres les sacaban el bebé del vientre, hicieron terribles cosas que Hitler parecería Pinocho con lo que hicieron los nazis. Entonces los judíos oyen hablar del cristianismo. Cuando veamos a Israel se los vamos a advertir. Aguas porque vienen las piedras, O sea, sobre todo en el muro de los templos, cuando están todos los judíos orando, ya ven que ellos hacen así. ¿Saben por qué hacen así al orar ellos? Porque uno de los salmos dice que al orar deben menear la cabeza y recordar
que deben recordar lo que están orando. Por eso oran así ellos, entierran sus papelitos en el muro de los lamentos, traen su kipá, cubierta la cabeza. A nosotros se nos prohíbe taparnos la cabeza cuando estemos orando. 1 Corintios capítulo 11. Entonces ellos lo pueden hacer porque son así, esa es su costumbre. Pero ellos, ¿verdad?, no creen en el Mesías y ellos asocian, si les digo soy cristiano, ellos no saben que el cristianismo no es el catolicismo. El catolicismo es la perversión del cristianismo. El catolicismo nació 250 años después de Cristo. Durante 250 años no hubo papa, no hubo liturgias, no hubo sacramentos, no hubo santos a quienes invocar. No tenías que tomar una cosa o una hostia para decir que estabas recibiendo a Cristo. Pero se convierte Constantino, el último emperador romano, y entonces absorbe el cristianismo antes de él como la religión oficial del Sacro Imperio Romano. Y decimos en mi tierra, es la misma gata pero revolcada. Entonces el Imperio Romano políticamente se da la vuelta y se convierte con el mismo poder, escúchenme, pero religioso. Y desde hace casi 18, 19 siglos, el Imperio Romano es el imperio del Vaticano y gobernó Europa, a los príncipes, a los reyes, y nadie en Europa se podía casar ni a tener negocios sin el permiso de Roma, de la religión. Y los que no pertenecían y aceptaban que el Vaticano era el único representante de Dios, los quemaban, los crucificaban, los echaron a los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablando después de el Coliseo romano famoso. Entonces, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo. Y cuando salimos de la religión y nos encontramos con el Jesús resucitado, que quiere entrar a tu vida hoy, tal vez tú no lo tengas, descubres que el cristianismo es diario. Y lo vives diario. Te levantas y tienes tu Biblia, te acuestas y tienes tu Biblia. Oras por tu familia, oras por tu esposa, oras por los alimentos. Comienzas a asociarte, tienes una comunión con Dios diaria. Por eso se compara con el matrimonio, el cristianismo. Imagínense mi esposa y yo, que me digan 8 meses, Armando, en estos 8 meses que tenemos tú y yo, nos hemos sentado algún día a platicar y algún día tú me has comunicado y compartido tus sentimientos, tus expresiones, cómo te sientes para que yo te conozca más, porque llegamos en la noche y nomás oigo y te volteas para el otro lado, te vas a trabajar durante todo el día. Es más, nos vamos a un seminario de matrimonios, que es donde nos encontramos otra vez, o de vacaciones y no nos hablamos, tú con el periódico, yo no te conozco, tenemos 30 años de casado y no te conozco, eres un desconocido para mí, eres una desconocida para mí. ¿Por qué? Porque nunca descubrieron que el matrimonio es comunión. Es comunión. Se pierde la comunicación en el matrimonio, perdiste tu matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no están así, donde una vez a la semana a tomar un café, nos vamos de vacaciones, platicamos, nos damos tiempo el uno para el otro, para conocernos, es imposible que funcione. Se levantan barreras de silencio y ya pasaron un mes y tu esposa tiene cara de la jeta. Y nosotros hoy, pero ¿qué le he hecho? Es que hay tantas cosas de ellas que les molestan de nosotros. Pero ¿cómo vamos a descubrirlo si nunca, oye, mi amor, tienes tu jetita linda, dorada, parece una princesita pero con jeta? Dime qué te pasa, ¿verdad? Y a las mujeres les encanta. Porque no son como nosotros.
Pueden hablar 5 horas, 6 horas con sus amigas, con lo que sea, y se despiden y en el teléfono siguen hablando y desde el carro siguen platicando, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos nosotros que no nos gusta eso, y tenemos que entender que a ellos les gusta eso, perdón, ya parece que estamos en un seminario de matrimonios. Ya me estoy saliendo del tema, les pido perdón. Bueno, se van a enojar y así es el cristianismo. Ok, entonces el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo diaria. No es el domingo, imagínate, cada domingo a tu esposa de 5 a 6 te comunicas con ella. Así es la religión. El domingo voy a misa, a la iglesia, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni me acuerdo, ni abro la Biblia, ni oro, ni nada. A lo mucho me echo una persinada de vez en cuando va a meter el gol de la América. O cuando salgo a jugar al campo, ¿verdad? O meto un gol, me echo la persinada también. Es la forma en la que el ser humano vive con la religión. En Mateo 24, versículo 32 al 35, es uno de los pasajes claves para saber en qué tiempo nos encontramos. Y es el que queremos analizar brevemente en esta mañana. Mateo 24, 32 al 34. Jesús dice, de la higuera aprendan la parábola. Número 1, para entender esta parábola de Jesucristo, tenemos que entender qué es la higuera, qué es la vid y además qué es el olivo, que son los 3 árboles que se usan, el olivo, la higuera y la vid, para diferentes fases de la vida de Israel. Entonces, por ejemplo, la higuera, ¿verdad? Es, como lo vamos a ver, representa a el Israel. El olivo representa las condiciones de Israel y la vid representa al sistema religioso de Israel. Entonces, cuando Cristo está hablando de la higuera, inmediatamente lo podemos asociar, porque la Biblia no es de interpretación privada, con Israel. Porque Israel es la higuera y hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento donde se representa a Israel como la higuera. Muy bien, de Israel aprendan la parábola. Ahora ya vamos con un poco más de luz. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, noten que no dice el fruto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean que ya está tierna y las hojas comienzan a salir, que siempre salen antes que el fruto de las hojas de todos los árboles, sepan que el verano está cerca. En otras palabras, cuando ustedes vean que Israel renace, ¿cuándo fue esto? El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años que Israel fue dispersado, exiliado por todas las naciones del mundo. El milagro más grande de la historia es Israel, porque es la única nación en toda la historia que en un día se constituyó libre, soberano, Estado independiente. Nunca en la historia nadie había podido levantarse o formarse como una nación, porque las naciones necesitan una constitución, necesitan o una república, o qué ideología vamos a tener, o para muchos años para que se forme una república como México, Revolución Mexicana, y Pancho Villa se pelea con Zapata, en el norte, Zapata en el sur, se junta, matan a Álvaro Obregón, viene la revolución, todos los Porfirio Díaz y todo lo que pasó, y poco a poco se va formando una república, y viene la constitución, etcétera, etcétera. Tarda años muchas veces en tener una constitución y formarse una nación. Israel en un día se forma toda la constitución de Israel. Por eso es un milagro. Cuando vean ustedes esto, versículo 33, cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas?
Las cosas que en Mateo 24 oirán de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Será el principio, no el fin, el principio de los dolores. La generación que vea nacer a Israel, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que han nacido entre 1946 a nuestra fecha se llaman los baby boomers. Ahorita creo que le llaman los millennials, ¿verdad? ¿O cómo les llaman, Caleva? Los de millennials. Ya tantos nombres, ya yo creo que le llaman los cibernéticos. Bueno, del 46 a nuestros días, una persona que nació en el 46 tiene ahorita 70, 73, 75 años, más o menos. Dios dice que los que vean estas cosas pasando, conozcan que está a la puerta. De cierto les digo, no pasará la generación de los baby boomers, versión de Alducin. Traduciéndolo al léxico del siglo XXI, no pasará la generación del 48 hasta nuestros días, hasta que todo esto acontezca. Más claro Jesús no podía ser. Ahora muy bien, ¿cuánto es una generación? El Salmo 90 y 1 de Pedro capítulo 3 dicen que una generación es aproximadamente entre 80 y 90 años de edad. Dice los más fuertes 85, 90. Porque sabemos que antes del diluvio pasaban hasta los 500. Noé a los 500 años fue papá. ¿Se imaginan? Matusalem a los 969 años es el personaje más grande que ha vivido, más que tu abuelito y el mío. Matusalem, 969 años. Viene el diluvio, cambió todo. ¿Y saben por qué se redujo la edad? Porque si Dios nos hubiera dejado vivir más tiempo, ya nos hubiéramos matado como las ratas. ¿De qué estoy hablando? Agarra un cuarto de 5 metros por 5 metros y mete 50 ratas. Van a vivir un mes. Redúcelo a la mitad. Van a vivir 15 días porque se matan más rápidamente. Y mientras más lo reduzcas, más rápido se muerden unas a otras. Mientras más grande el espacio, más tiempo viven. Entonces, así nosotros, Dios tiene que reducir más y más nuestra vida, porque mientras más querramos vivir, si así con 80 años de edad estamos al punto de una tercera guerra mundial, ahora imagínense que Dios nos hubiera concedido que viviéramos más tiempo. Entonces, por la misericordia de Dios, se redujo la vida en los más robustos, 85, 90 años. En el caso de mi familia, mis abuelos maternos de 97, 95 años murieron. En el caso de mi paterno, mi abuelo murió de 90, mi abuela de 95. Muy bien, veamos ahora estas cosas. Las hojas representan el nacimiento o el renacimiento nacional de Israel, porque regresaron en el 48 sin convertirse. ¿Cuándo Israel se va a convertir al Mesías? Romanos 11, 25 y 26. Apocalipsis capítulo 7, cuando Él selle a 144,000 judíos, y ellos en el tiempo de la tribulación, nosotros ya no estamos aquí. El más grande avivamiento de Israel se convertirá cuando Jesucristo venga al final. Y cuando Él venga al final, todo Israel será salvado. Desde luego los que creyeron en Jesús como el Mesías. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Porque las hojas representan el renacimiento de Israel de 2000 años y el nacimiento de la generación de la higuera. Cuando Israel se convierta, entonces el Israel será el fruto de la conversión, porque por el fruto lo conoceremos a un árbol. Si es un árbol de naranjas, da naranjas; si es un árbol de manzana, da manzanas. Ahorita Israel no ha dado fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo,
paz, benevolencia, que produce ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos no tienen a Ruach el Kadosh, al Espíritu de Dios que tiene la iglesia que Dios nos ha dado. Muy bien, ahora es importante que veamos en el capítulo 21 de Lucas algo sensacional, algo asombroso acerca de esto. Porque aquí hay una señal que es la siguiente. Si Israel no hubiera regresado en el 48, no sabríamos qué tan cerca estábamos del rapto. Tenía Israel que regresar en el 48 a la Biblia, porque desde el 48 que regresó Israel a la Biblia, se puede cumplir el rapto. Entonces, el hecho que hayamos nosotros sido la generación que esté contemplando este milagro de Israel en el 48, nos habla que el tiempo está ya contado. Si Israel no hubiera regresado, el anticristo que me va a perseguir. ¿Me están siguiendo? Si Israel no hubiera regresado, ¿quiénes iban a reconstruir el templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿a quiénes 144,000 hubiera Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis ungido con el Espíritu Santo? Entonces, Israel tenía que regresar para que las profecías de los últimos tiempos se cumplieran. Y tú y yo somos los testigos. Antes del 48, nadie sabía ni se imaginaba que Israel iba a regresar. Fue un milagro de la historia. Y el rapto lo mismo. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, pero va a ser algo que ya se puede cumplir porque Israel está en su tierra. Ahora, en Lucas 21 hay un antecedente maravilloso y dice en el versículo 29 el Señor Jesucristo, también les dijo una parábola y está contando Lucas las mismas palabras de Jesús, pero observemos con lupa que Lucas le agrega otras palabras que no tiene Mateo. Y nos vamos a sorprender de esto. Miren la higuera. ¿Ya ves que te dije que trajeras la Biblia? Aquí ya me doy cuenta quién la trae. Y todos los árboles. Eso no está en Mateo. En Mateo solamente es la higuera. Pero aquí se le agrega que no solamente miremos a la higuera, sino todos los árboles. ¿Quiénes son todos los árboles? En la Biblia, por ejemplo, en el libro de los jueces, en el libro de los Antiguos Testamentos, los árboles representan dos cosas, naciones y personas. Como en, por ejemplo, Ezequiel 31, el cedro representa al anticristo. Y los árboles, las naciones que van a estar alrededor del anticristo. Entonces, Cristo está diciendo, vean el renacimiento de Israel y vean las naciones que a su alrededor de él, en el Medio Oriente, van también en el mismo tiempo y en las mismas épocas a resucitar y a resurgir. Escuchen esto, la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para Israel. La Segunda Guerra Mundial preparó a los judíos para la tierra de Israel. Pero para que Israel regresara a la tierra y para que las profecías se cumplieran, antes de 1925-1930 no existía el Medio Oriente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Las naciones que se encuentran ahorita en el Medio Oriente no existían antes de 1930. Escuchen ustedes lo siguiente. Estos árboles son las naciones que surgieron en el mismo periodo. El Líbano, 1920. Siria, 1920. Turquía, el Imperio Otomano turco sale y Turquía se convierte en una nación. Arabia Saudita, 1932. Irak, 1932.
Jordania, 1946. Israel, 1948. Egipto, 1952. Todas estas naciones necesitaban primero que Israel surgiera, porque Israel iba a ser el centro de las profecías para que se cumpliera la venida de Jesús. Mire la higuera y todos los árboles. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es sorprendente observar que el Medio Oriente visible, tal como lo vemos ahorita, fue formado en el siglo XX. Existía la Mesopotamia, o sea, Siria y Irak, era lo mismo, era el Medio Oriente, pero no estaba la división entre Siria y entre Irak, Transjordania, Jordania, el Líbano, Egipto. Egipto existe desde hace cientos de siglos, pero no estaba formado exactamente con las divisiones geográficas que los ingleses y los franceses, que fueron los que colonizaron con Portugal y España el Medio Oriente, determinaron, y ellos fueron los ingleses y los franceses los que dividieron el Medio Oriente tal como nosotros lo conocemos actualmente. A Israel le asignaron ese pedacito de tierra, a Jordania eso, a Arabia Saudita eso, a Líbano eso, a Siria eso, y fue después de la Primera Guerra Mundial. Estas cosas que están pasando, vemos nosotros que tenían que suceder para que nosotros pudiéramos comprender que las profecías bíblicas tenían que cumplirse. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gana? Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 1957 se firma el Tratado de Roma, donde Jacques Delors, francés, Europa, unámonos, porque la unión hace la fuerza y Europa tiene que tener una moneda, tiene que tener una constitución, tenemos que unirnos todos. 1967, la Guerra de los 6 días, 1989, cae el comunismo y en ese momento comienza la democracia a elevarse en el mundo. 1992, el Tratado de Maastricht forma la Unión Europea. En el 2016, Inglaterra dice a la Unión Europea, ahí nos vemos el Brexit. Los ingleses no quieren someterse al euro, quieren mantener su independencia con la libra inglesa, esterlina, y ellos quieren tener su propio gobierno, no quieren pagar los impuestos a la Unión Europea. Y estos acontecimientos tenían que suceder después de Israel, del 48. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Mercado Común Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la OPEP, todo tenía que formarse después de Israel. ¿Para qué? Para preparar el camino a las profecías que tenemos aquí de los últimos tiempos, y todos estos eventos han sucedido ante nuestros ojos para que sepamos que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. ¿Qué es el 2021? Violencia, incendios en Australia, más de 1.000 millones de especies, ¿me escuchaste bien?, de animales han muerto en Australia. 1 millón de especies casi en las Américas de animales. Y estamos involucrando también a delfines, ballenas, tiburones y peces. Incendios en California, incendios en otras partes del mundo, inundaciones, tsunamis, cambios de clima, ya no hay primavera, ya no hay verano, huracanes devastadores, cada día con más fuerza, grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Nos encontramos en un mundo convulsivo políticamente. ¿Qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Comunismo o socialismo? ¿O autocracia? ¿O monarquías otra vez? ¿O una oligarquía? ¿O qué sistema? No, vamos a mezclar mejor ya. Comunismo con capitalismo como China. O socialismo pero también con capitalismo. Y es una
ensalada del chef en las ideologías gubernamentales y filosóficas, porque el mundo ha llegado a su fin. Ningún sistema ha funcionado, el comunismo cayó, fue un fracaso, se vuelve a desenterrar al mismo muertito, porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y cometemos los mismos errores, porque usted es la generación de los milenistas o milenios, o ¿cómo les llaman? Cibernéticos les llamo yo, ¿verdad? No han experimentado lo que nuestros padres en la Segunda Guerra Mundial, lo que se sufrió, y ahorita el pasado ya no existe para ustedes. Ahorita solamente la computación y esto dinero, y qué carrera es la que más dinero produce, y por acá y por allá, y somos movidos por una ambición, una especulación, una comercialización de todo en todas las cosas, porque el mundo se dirige al comercio. ¿Sabían ustedes eso? El anticristo va a establecer un sistema de comercio en Medio Oriente que va a ser el Plaza Galerías más grande del mundo, en Irak, donde nació tu madrina. Y cuando nosotros veamos estas cosas, nos damos cuenta que el mundo se encuentra en un precipicio, que nos queda muy poco tiempo. Y yo te pregunto, ¿tú eres cristiano? Si me contestas que sí, te hago la segunda pregunta. Desde que tú te convertiste, ¿has guiado a alguna persona a recibir a Cristo en su vida? ¿O eres de las personas que estás en el hospital con tu madrina muriéndose? Pastor, ¿puede venir a hablarle a mi esposa de Cristo? ¿O a mi madrina? Oye, entonces, ¿que tú no le puedes dar un versículo de la Biblia o compartir el plan de salvación? ¿No sabes cómo guiar a tu madrina en agonía a que reciba a Jesucristo en su cama? Tienes que recurrir al pastor. Se murió. ¿Puede venir al funeral para predicarles de Cristo? ¿No lo puedes hacer tú? Claro que vamos, porque es nuestra responsabilidad de los pastores. Pero ojalá que se levantaran más familias ya con un liderazgo, con la convicción profunda de que es lo más importante que el ser humano pueda tener, regresarse a Dios y pedirle perdón por tus pecados. ¿No lo quisieras hacer tú en esta mañana? ¿No quisieras tú considerar qué le está pasando al mundo? Bueno, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido erupciones volcánicas, siempre ha habido fenómenos de la naturaleza de este tipo, pero nunca se habían conjugado tantos al mismo tiempo. Y una de las evidencias más grandes de que el planeta Tierra se encuentra enfermo, parece que ahorita sí nuestro planeta tiene una bronquitis o una neumonía aguda, son los cambios climatológicos. Cuando ya la primavera no es primavera y en el invierno ya no es invierno, y cuando debe haber calor hay frío, y cuando debe haber frío debe de haber calor, nos damos cuenta que los ciclos de la naturaleza nos indican que verdaderamente la ecología del planeta Tierra se encuentra en gravedad. Y la Biblia nos da respuestas muy claras. Es este libro que tengo en mis manos, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se tradujo en la historia a más idiomas y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura en las millones de bibliotecas que están alrededor del mundo. El libro que contiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de antropología, de paleontología, de arqueología y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. No existen en los libros sagrados ni el Popo, ni el Tripitaka de Buda, ni los Vedas de los persas, el que tú me quieras mencionar, el Corán del Islam. No existe un libro ni siquiera que se atreva a comparar los registros históricos, geográficos, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia con cualquier otro libro que tú quieras presentarme. Ni tampoco hay ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Zoroastro, que se pueda comparar con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el tema de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Estos 66 libros nos mencionan, y está escondido en muchos de ellos, la persona
del Hijo de Dios. La Biblia nos muestra claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 21 que Jesucristo anunció que antes de que Él regresara, el mundo iba a tener estas características, precisamente, no solamente climatológicas como lo vamos a ver, sino morales también y geopolíticas. La unión actualmente de Rusia con China, con Irán, con Siria y con Turquía no es una coincidencia. Estas 5 naciones que encontramos ahorita unidas, se profetizó hace 2600 años en Ezequiel capítulo 38, que estas naciones, cuando no existían, ¿y cómo podemos determinar qué eran ellas? Por la zona geográfica en la que la Biblia las ubica. Por ejemplo, Rusia ubica la Biblia como el nombre de Magog, porque los magogitas son los que vienen de los godos, de los escitas, y es la región que ocupa exactamente geográficamente las 15 repúblicas en las que se dividió Rusia en 1991. Y así podemos ver nosotros que en Génesis capítulo 10, los hijos de Noé, de ahí descendieron todas las naciones de los jafetitas, toda Europa, que son los anglosajones, de los camitas, todo el continente africano, y de los semitas o de Sem, el continente o todo el área del Asia Menor y del Medio Oriente. Entonces, es impresionante cómo este libro maravilloso nos puede trasladar de cientos de siglos con anticipación y ponernos en el siglo XXI y corroborar nosotros que solamente Dios pudo inspirar y podemos tener un libro como la Biblia que es incomparable. No hay ningún sistema de filosofía, no hay ninguna ideología humana que la Biblia no haga pedazos. Destruye cualquier sistema de pensamiento que el ser humano ha desarrollado a través de los siglos. Y así podemos nosotros darnos cuenta claramente de que nos encontramos con la verdad. La Biblia es el único libro también que describe verdades absolutas, porque todas las demás filosofías y ideologías que tú puedas leer son verdades relativas, inclusive de la misma ciencia. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 9, Cristo está hablando: cuando oigan de guerras y de sediciones, o sea, de tumultos y de insurrecciones en las naciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto, damas y caballeros, no se cumplió hasta el siglo XX. Siempre ha habido guerras, desde Caín mató a Abel, pero no fue hasta el siglo XX, 1914, cuando en la Primera Guerra Mundial se unieron naciones contra naciones. Y en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, involucrando a la mayor parte de las naciones en el mundo. Así que nos damos cuenta que el siglo XX fue el inicio de la tribulación, no de las 70 semanas de Daniel, sino el principio de los dolores del ser humano, con las 2 primeras guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo más de 273 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita nos encontramos en el siglo XXI, que somos la primera generación de la historia con el suficiente poder nuclear para destruirnos en 1 minuto. Ya tenemos la amenaza en Corea del Norte, tenemos la amenaza armas nucleares en la India, tenemos la amenaza de Rusia tratando de ocupar el Medio Oriente, el movimiento de la primavera árabe que se levantó hace como 8 o 10 años en el Medio Oriente con ISIS para controlar con el Islam todo el Medio Oriente. Estados Unidos ahorita está en tensión ya con la Guerra Fría con Rusia, y estamos en un punto ahorita tan difícil donde creemos, ¿verdad?, la mayor parte
de los que estudiamos las profecías bíblicas que tal vez Venezuela se encuentre en medio del conflicto. Ahorita sabemos nosotros que se juntaron Europa, la Unión Europea, con Estados Unidos para apoyar a otro presidente en Venezuela contra otro dictador. Pero ¿qué es lo que impide ahorita que se acabe esa dictadura y que entre un nuevo gobierno? Una invasión armada militar. Y para que esto suceda, se enfrentarían dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Y si esto se lleva a cabo en los próximos días o semanas, nos enfrentamos a una guerra nuclear de proporciones mundiales, donde de acuerdo al cuarto sello del Apocalipsis, moriría casi una cuarta parte de la humanidad. Por eso no se ha hecho nada y por eso hay una tensión simplemente, ¿verdad?, en la que la única forma en la que se pueda liberar esta nación es a través de una intervención militar. No se ha llevado a cabo por las consecuencias tan terribles en las que se hundiría el mundo antes de que Cristo regrese. Esto es solamente un ejemplo de lo que Jesús dijo: oirán de rumores de guerras. Y es lo que estamos oyendo, los tambores de guerra se oyen en el mundo entero. Muy bien, el libro de Isaías capítulo 24 nos describe hace, apúntenlo, 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años por el profeta Isaías. Y este libro se encuentra y se descubrió en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y si tú vas a Jerusalén, ahí en el Museo del Holocausto se encuentran los originales, los papiros escritos en arameo y en el hebreo del libro de Isaías, tal como lo tenemos en la Biblia. Así que cuando hablamos de la Biblia y citamos lugares geográficos, hablamos de ideologías, de sistemas de pensamiento, de nombres de reyes, de nombres de príncipes, de nombres de gobernantes, no estamos especulando ni hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía, que la arqueología ha corroborado y ha comprobado que las regiones, los lugares, los presidentes, los nombres que están escritos en la Biblia forman parte de la historia. Así que no venimos a cuentos de hadas, venimos con un libro sobrenatural. Veamos lo que el profeta hace 2700 años profetizó, cómo iba a acabar el mundo y las razones por las cuales el mundo, síganme con mucho cuidado, se encuentra en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Dice así comienza este capítulo: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vemos en primer lugar que es Dios mismo el que está a punto de juzgar el mundo. ¿Por qué? Porque somos agentes morales responsables. Damas y caballeros, nosotros no venimos del chango, ni de tu tía la chita. No venimos ni somos el resultado de un proceso evolucionario fortuito o accidental. Cuando en 1954 los doctores Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que está impreso en cada una de las billones de células que el cuerpo humano tiene, el 63% de los científicos ateos dejaron el ateísmo, simplemente porque la genética nos demuestra y nos comprueba que es imposible que una especie tenga una mutación hacia otra especie. O sea, un perro jamás será un gato, un hipopótamo, un dinosaurio, un camello jamás será un león, un caballo jamás será del ganado
vacuno o equino o un caballo por la genética del ADN. Entonces, biológicamente se demuestra, ¿verdad?, las mentiras que se creyeron durante casi un siglo y que se siguen enseñando en las universidades, que venimos de chita. Pregúntale a tu maestro a quién se parece su abuelita. La mía era muy bonita. No era oaxaqueña, pero era también bonita, ¿verdad? Entonces, es increíble que el ser humano haya creído tantas mentiras para que podamos nosotros concluir de una forma irracional, porque la segunda ley de la termodinámica también contradice la evolución y contradice que el universo haya sido hecho de repente como un accidente y que el universo era eterno, cosa que también ya completamente descartaron los libros de la astronomía. Entonces, la Biblia dice que tú y yo somos agentes morales, no somos animales. No venimos de los animales, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como tales, tú y yo somos responsables de cada acción que hayamos cometido. Y el mensaje glorioso de la Biblia es que como somos todos pecadores y no hay nadie que haya guardado los 10 mandamientos, nadie más que Jesucristo, el mensaje de la Biblia es que un hombre hace 2000 años paga por nuestros pecados, que es Dios mismo hecho en la carne, para decirnos que nuestro pasado puede ser borrado si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué mensaje tan glorioso necesitamos los que estábamos lastimados de nuestra conciencia del pasado? Yo fui un muchacho comunista, abracé el comunismo a los 16 años de edad, me volví un rebelde contra la autoridad de mis padres, la autoridad del gobierno, nos persiguieron, etcétera, etcétera. Me puse a estudiar la dialéctica materialista, a Hegel, a Marx, etcétera, etcétera, porque creía que estas ideologías gubernamentales o filosofías era la solución para la repartición de la riqueza, para acabar con las injusticias. Y no hay ningún sistema, damas y caballeros, humano que acabe con la pobreza y que acabe con la prostitución, que acabe con los problemas inmorales. Simplemente vivimos en un mundo en descomposición. Y el mensaje es: vengan a la cruz aquellos que quieran ser salvados, porque el barco se está hundiendo. Muy bien, en el libro de los Hechos, capítulo 17, los apóstoles, cuando comenzaron a predicar la resurrección de Cristo, este fue el mensaje de los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. Dice el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esta mañana, Dios no te está sugiriendo, Dios te está ordenando que dejes el camino que tú llevas en esta mañana. O por lo menos muchos han entrado por esa puerta y se encontraban en un camino equivocado. Y Dios te ha traído a esta conferencia para que reflexiones y sepas que tú no puedes seguir en el adulterio. Tú no puedes seguir fornicando con tu novia y con tu novio. Tú no puedes seguir transando y defraudando a la gente. Tú no puedes seguir en un camino donde tarde o temprano las consecuencias las vas a recoger. Y la mayor parte de las veces son consecuencias muy, muy amargas, desilusionantes, que pueden transformar tu identidad, tu familia y tu mismo trabajo. Dios manda ahora a que el ser humano se arrepienta de sus pecados. El arrepentimiento es ir caminando por un lado y el arrepentimiento es darte la vuelta en 180 grados y caminar en dirección contraria. Y nadie lo puede hacer si no tiene a Jesucristo en su corazón. Primero tienes que abrirle tu vida a Jesucristo para que Él te dé el poder de volverte en dirección contraria y te convenza de que realmente hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Esto nos habla claramente, ¿verdad?, de que ahora Dios manda a todo el mundo que se arrepienta, y dice el versículo 31, ¿por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual te juzgará. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Regresamos a Isaías 24 y dice el versículo 2, y sucederá como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, como al amo, como a la criada, como al ama, como al que compra, como al que vende, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. En segundo lugar, será un juicio universal. Indígenas, políticos, ricos, clase media, clase social, no va a haber distinción de personas, estarán delante de Dios. Y cada ser humano en el día del juicio va a ser juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido acerca del conocimiento de Dios. Muchas veces me han preguntado, oiga, ¿y qué pasará con aquellos que nunca oyeron de Cristo? Es una muy buena pregunta. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los budistas, pues, que nunca hablaron de Cristo ni tuvieron la Biblia? Muy buena pregunta. Y los musulmanes que también nunca han oído hablar de Cristo, y los indígenas, los aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, que nunca oyeron hablar de Cristo ni de la Biblia, ¿cómo los va a juzgar Dios? La Biblia tiene la respuesta en Romanos 2, del 12 en adelante. Y ahí el apóstol Pablo explica en Romanos 2, del 12 en adelante, que las personas que han muerto sin el conocimiento de la Biblia, para que tú lo sepas y no te andes preocupando qué les va a pasar a los demás, los que han muerto sin el conocimiento de Cristo y sin el conocimiento de la Biblia, Dios los va a juzgar por su conciencia. El día que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Entonces no nos preocupemos por la gente que no ha oído hablar de Cristo. Ni, por ejemplo, mi padre, nosotros éramos sumamente católicos. Yo quería a los 12 años ser cura y estuve en el seminario salesiano durante casi un año y haciendo el noviciado aprendí un poco de latín, era a monaguillo y yo quería abrazar el sacerdocio, era muy místico de niño, etcétera, etcétera. Y cuando nos dijo un arzobispo que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal, le pregunté, perdón, excuse me, ¿qué es eso? Y me dice, a esa edad que yo tenía 13 años, es que ustedes tienen que hacer un voto que no se pueden casar jamás. Y recuerdo que esa misma tarde, estábamos en Acapulco en el seminario, ahí en la colonia Costa Azul, pasó una güerita en una bicicleta, muy parecida a mi amor. Y soñé con esa güerita. Y al otro día le hablé a mi papá a las 7:30 de la mañana y le dije, papá, yo no puedo seguir aquí. ¿Por qué, mijito? Le dije, porque me gustan las mujeres. Y mi papá estaba feliz, él no quería que yo abrazara esto, aunque era muy católico, pero él no quería, ¿verdad? Pues sabía muy bien, no me quería decir la verdad, me recogió a las 8:15 de la mañana y me decepcioné muchísimo de la religión y por eso me hice ateo. Porque me di cuenta que eran puras mentiras, eran puras tonterías, etcétera, etcétera, y me fui al otro extremo en contra de la religión. Y cuando mi hermano a los 26 años de edad, después de padecer todo lo que padecí por mis ideas comunistas, viene y me dice, te vengo a ofrecer a un hombre que no es una religión, que se llama Jesús, y que no es católico, ni protestante, ni mormón, ni ninguna religión, Él es el Hijo de Dios. No te vengo a presentar una religión, sino a Jesucristo. Comencé a leer el Evangelio de Juan y cuando llegué a Juan 14, versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dormí en toda esa noche porque me acordé de Buda. Antes de morir, Buda dijo, busquen la verdad. Nunca dijo que era la verdad. Mahatma Gandhi, un hombre que a través del pacifismo evitó que los ingleses conquistaran la India. Y Zoroastro, y así me fui con todos los líderes. El Che Guevara, tenía una foto del Che Guevara así grandísima en mi cuarto, ¿verdad? Me di cuenta el pobre hombre cómo murió en Bolivia,
cómo fracasó la extensión del comunismo cubano en Sudamérica, cuando él con 4, 5, 6 hombres se encaminó para allá. Yo estaba a punto de irme a entrenar ya en las guerrillas urbanas, y todas estas cosas, cuando oí de Jesucristo, caí de rodillas y le pedí que entrara a mi corazón. Me encontraba en un estado de existencialismo impresionante, y me di cuenta, ¿verdad?, que yo no podía luchar contra Dios, que si yo amaba la verdad y me quería apasionar por algo, sería con Jesús. Y le prometí a Dios que yo quería ser un apasionado de la verdad, levantar este libro y dedicar mi vida, la corta vida que Dios nos ha dado, a decirle al mundo: Jesús vive, arrepiéntete de tus pecados. El versículo 4 de Isaías 24 continúa diciendo: se destruyó, cayó la tierra. Recuerden, esto fue escrito hace 2700 años. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque vean las 3 razones del juicio de Dios contra este mundo. Número 1, traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Número 1, Dios, asumiendo que Él existe, es lógico que haya puesto leyes en el universo. Anoche platicaba con una persona aquí en la iglesia, y al salir de la iglesia anoche vimos la luna, la vieron muchos ustedes, la luna entera, y siempre nos maravillamos de ver cómo un cuerpo como la luna celeste parezca flotar en el espacio sin que nada lo sostenga. Cuando Isaac Newton y Galileo Galilei antes comenzaron a descubrir las leyes de que no era el sol que giraba alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol, comenzaron a descubrir Isaac Newton, Blaise Pascal, han sido los científicos más grandes de los siglos pasados. Ellos eran cristianos, comenzaron a descubrir que el universo que nos rodea es un universo afinado. Para que me entiendan, un motor de un coche, una bujía que tenga mal, el cablecito de la batería que no esté conectado adecuadamente, impide que tu carro se eche a andar. Un motor es un diseño mecánico de la ingeniería mecánica automotriz, en el que todas sus partes tienen que trabajar en conjunto. La bomba de la gasolina con las bujías, con la batería, etcétera, etcétera. Y basta una de esas piezas que no funcione para que el motor deje de funcionar. Nuestro universo es como un motor impresionante, donde las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo funcionan, y porque funcionan existe la ciencia. ¿Por qué existe la ciencia? Porque la ciencia se basa en la observación de los fenómenos. Y un científico tiene que ver, observar, tiene que tomar nota y tiene que comprobar después de que eso es constante para que sea científico. Y si no se puede corroborar ni observar, nada puede llamarse científico. Por eso la teoría de la evolución es teoría, porque no se ha observado en más de un siglo, que Carlos Darwin la postuló en su libro El origen de las especies, que hay una mutación entre una especie y otra especie. Le llaman el eslabón perdido. Hay la macroevolución, pero no la microevolución. Entonces, un perro puede nacer sin cola, o puede ser chihuahueño, grandanés, pastor alemán, etcétera, etcétera, pero son caninos. Los caballos son ponis, son percherones, caballos árabes, cuarto de milla, pero son equinos.
Hay vacas y hay toros cebú, toros de lidia, etcétera, pero pertenecen al ganado vacuno. Son especies que se reproducen y tienen cambios entre ellos, chiquitos, grandes, pero pertenecen a esa especie. Pero no se ha corroborado la mutación de una especie a otra especie. Señores maestros de la universidad que nos acompañan. Y esta es la razón por la cual es una teoría que es irracional contra las leyes de la biología y de la física de los últimos descubrimientos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que Dios puso leyes morales. Y dice la Biblia, en primer lugar, falsearon, traspasaron las leyes. Dios ha puesto una frontera o una barrera moral porque somos agentes morales. Y así como hay leyes cósmicas, la Biblia nos da las leyes de ética, de conducta y de moral de Dios. Y cuando tú traspasas esas leyes que Dios ha puesto para que no nos crucemos al otro lado, ¿cómo se llama? Cuando te pasas en la calle la luz roja. Se llama transgresión. Has transgredido las leyes de tránsito de la ciudad de Oaxaca. Y si te veo en la policía, te dan un ticket inmediatamente, porque estás yendo más allá de lo que las leyes te permiten no ir. Entonces Dios ha puesto leyes morales y una de las leyes es precisamente el matrimonio. Y Dios dice, cuando tú te cases, no traspases las leyes. El sexo se usa nada más dentro del matrimonio. No le hagas caso al sexólogo, ni a la doctora Corazón, ni al psiquiatra, ni al psicólogo que no son cristianos, porque la única autoridad sobre el sexo, cómo debe ser usado, es Dios. Él es el que nos los dio como un derecho, como un regalo maravilloso, precioso, lindo, etcétera, etcétera, dentro del matrimonio. Y cuando traspasamos las leyes y comenzamos a usarlo fuera de las formas en las que Dios lo estableció, nos volvemos culpables delante de Dios. La Biblia le llama el pecado de la fornicación. Y dentro de la fornicación es sexo antes de casarte, bestialismo, sexo con animales, dentro del matrimonio, adulterio con una persona que no es tu esposo o tu esposa, hombre con hombre, mujer con mujer, y hay una depravación actualmente en el mundo donde Dios dice ya, estoy hasta acá, basta. Si la humanidad sigue como está ahorita, se van ellos mismos a autodestruir. Hemos falseado el derecho. Pero además de ese derecho, hay derechos civiles. Señores abogados que nos visitan, antes de Atenas y antes de Roma, les quiero comunicar, si no lo sabían, que los atenienses y los romanos no inventaron el derecho. Las leyes y los principios del derecho y de las leyes para gobernarnos civilmente vienen de este libro de la Biblia. Escuchen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, lo que Dios le dijo a Moisés, cómo gobernar, y que lo escuchen ahorita los agentes del Ministerio Público, los senadores que nos están escuchando, los gobernantes, los presidentes, los diputados, los presidentes municipales y todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran ejerciendo el derecho civil a favor de los pueblos. Miren lo que la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dios le dice a Moisés, número 1, no hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande van a oír. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traerán a mí y yo la oiré. Desde entonces, desde este libro, el símbolo de la abogacía es una mujer con los ojos vendados. Todos ustedes que son abogados lo saben, con una espada y con una balanza. ¿Qué representa esta mujer? Representa en primer lugar que los que van a ejercer el juicio
se venden los ojos y no vean si es rico o si es pobre al que se le está juzgando. Porque si tú juzgas porque la persona tiene dinero y la persona no tiene dinero, has violado y has falseado el derecho. Y eso Dios lo castiga severamente. Número 2, la espada representa la justicia. La justicia tiene que ser ejercida y tiene que ser llevada por el Estado de derecho, porque si no hay justicia en un pueblo, no puede un pueblo ser gobernado. Cuando hay personas que bloquean las carreteras o las autopistas y el gobierno no hace nada, ese gobierno ya no está gobernando, afectando a terceras personas. El gobierno tiene que usar, desgraciadamente, el uso de la fuerza y de la violencia para ejercer el Estado de Derecho cuando es necesario. Y en un caso así, se manda a granaderos, o se manda gases lacrimógenos, o se manda a militares, pero nadie puede atreverse a bloquear los caminos federales sin que nadie del gobierno los interrumpa. Cuando hay manifestaciones y se les permite tener manifestaciones y bloquear las calles a las personas, el gobierno ha dejado de gobernar. Porque para eso es el Estado de Derecho. El gobierno tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos en todas las naciones del mundo nuestra libertad, nuestra seguridad y el Estado de Derecho. De ahí viene lo que se deriva, que se fundó en 1949 como los derechos humanos. La Biblia dice, falsearon el derecho. Hemos llegado a un punto donde la corrupción de los gobiernos no tiene nombre en el mundo entero. Ya no se juzga con justicia, ya no se juzga con derecho. La corrupción es como un microbio, como una ladilla, ¿verdad? Que comienza a crecer, a crecer, a crecer, a carcomer, a carcomer, a comer, hasta que descompone el carácter de los seres humanos. Y claro que nosotros como pueblo llegamos a un punto, ¿verdad?, donde decimos, basta, queremos justicia, queremos equidad, queremos libertad. En segundo lugar, dice la Biblia que no solamente se han traspasado las leyes y falseado el derecho, y el más grave mandamiento por el cual Dios va a juzgar a la humanidad, lo dice el versículo 5, quebrantamos el pacto sempiterno. Damas y caballeros, ¿saben ustedes cuál es, santos de Dios, el pacto sempiterno? El pacto sempiterno, o sea, que es eterno y que es inviolable, es el matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada, la más grande que Dios ha establecido antes de los gobiernos civiles, de los estados, de los patriarcas, de las escuelas, antes que cualquier cosa en la creación humana. Dios estableció el matrimonio como el fundamento de las sociedades. Y cuando los matrimonios que forman las familias, porque un matrimonio es entre un hombre y entre una mujer, varón y hembra, y genéticamente la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre tiene, nosotros, XY. Tú eres varón y yo soy varón porque cuando mi padre y mi madre tuvieron relaciones, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá y nacimos macho camacho. Tú eres mujer porque llevas 2 cromosomas que los hombres no llevamos. Vean el libro de Malaquías, capítulo 2. Es el último libro de la Biblia para que no se vayan a Apocalipsis. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 13 en adelante. ¿Por qué es tan grave violar? ¿Por qué es tan grave? Más que cualquier otro pecado, el pacto del matrimonio. Veamos por qué. Le dice Dios a los líderes de Israel: esta vez harán cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán, ¿por qué? Noten ustedes, antes de continuar,
que los líderes de Israel habían llegado a una insensibilidad en la que ya no estaban conscientes que lo que estaban haciendo era mal. Y cuando una persona a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo le llama que han quebrantado completamente el derecho y se les llama mente reprobada. Dios los entrega a una mente reprobada. Si una persona insiste en ser algo que no es, Dios te deja. Pues yo quiero nada más hacerme rico. Ok, no me hagas caso y entonces vete por el dinero. Y el día que tengas tú el dinero que es por el cual estás viviendo, te vas a enfrentar con la maldición que se te va a convertir en maldición el dinero que tú querías tener. Pues yo quiero tener otras amantes porque tengo dinero. Ok, Dios nos da la libertad, tenemos el libre albedrío. Pero en ese momento, cuando tú insistes o cuando un ser humano insiste en decirle a Dios, déjame vivir solo, yo soy Dios, yo hago mis mandamientos, yo puedo decidir entre qué es bueno y qué es malo. Dios te dice, te dejo. Y es el peor juicio de Dios cuando Dios nos abandona y nos permite hacer cosas que ni los animales pueden hacer. Y estos líderes de Israel llegaron a ese punto, pero querían ir a la iglesia, querían ser religiosos, y Dios les dice, van a llorar, y le dicen, ¿pero por qué? Ya no sabían entre el bien y entre el mal, ¿por qué? Y Dios les dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué? Porque ustedes le han sido desleales a su esposo, a la madre de tus hijos, a la mujer que yo te di como compañera para formar una familia. Y la familia, dice Dios, es el tesoro más grande que yo le puedo dar a un ser humano. Porque bendición de Jehová, Salmo 127, son nuestros hijos. Y ahorita muchos de ustedes pueden tener a sus hijos en drogas o en borrachera, lo que sea. Si tú eres cristiano, persevera y sé paciente. Nuestros hijos son benditos porque están sellados con la sangre del Hijo de Dios. Nadie nos los podrá quitar. Nadie. Esto me impresionó tanto hace algunos años que me puse a investigar la etimología o el significado de la palabra que se usa aquí, desleal, que es la palabra o el adjetivo que usa Dios contra los hebreos. Y a los que les interese la palabra hebrea, bagad, con B de bueno, Baj, H-A y D de David al final, bagad. Escuchen lo que significa en el hebreo ser desleal. Actuar encubiertamente, ser hipócrita, fraudulentamente, secretamente, tapar algo, engañar a tu pareja. Es cuando tú volteas a tu esposa y le dices, te amo. Y tú sabes que, mira, aquí está tu te amo. Los cuernos los traes ahí escondidos atrás. Estás actuando deslealmente, hipócritamente, porque tienes un amante hombre o un amante mujer. Y eso Dios lo ve. Delante de Jehová están los caminos del hombre, Proverbios capítulo 6, y Él te hará pagar todas tus veredas. Tus pecados, dice la Biblia, te alcanzarán tarde o temprano. Y el problema es que estos pecados siempre nos alcanzan en el área de la psique, de la mente. El pecado distorsiona la visión de Dios. El pecado bloquea al Espíritu Santo, el pecado nos impide, nos perdemos la brújula, perdemos el rumbo, hasta que llegamos al punto que creemos que estamos bien. Y ese es el último punto donde lo que tú haces crees que está bien. Una canita al aire, dicen muchos. Ay, pues todo el mundo lo hace. Te comienzas a desensibilizar y actuar de una manera completamente irracional. Y siempre sabemos que cuando confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y finalmente, vean ustedes la terminación de este capítulo tan tremendo, en que va a acabar el mundo, porque hace algunos años le pregunté yo a Dios, ¿a dónde tiene que llegar el mundo para que sea el colmo como Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Génesis capítulo 19, llegaron a un punto donde dice que desde los más pequeños hasta los de la tercera edad practicaban la homosexualidad. Y esto Dios tenía que destruirlo para la preservación y la continuidad de las sociedades. Es el principio de un jitomate podrido con 99 jitomates podridos, que tienes que sacarlo podrido para que los demás puedan comerse o ser comestibles. Entonces, cuando Dios ve que en una sociedad hay demasiada infección, es un acto de misericordia que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra con fuego y con azufre. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿será que el mundo tiene que llegar otra vez a este punto de ebullición donde, como en un hoy express, estamos ya a punto de reventar las sociedades del mundo y el basurero en que estamos viviendo? Y dice finalmente la Biblia en el versículo 19 del capítulo 24 de Isaías: será quebrantada la tierra, enteramente desmenuzada, será conmovida, temblará como un ebrio la tierra, removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. En aquel día Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Todos nosotros que hemos sido cambiados por el poder de Dios mediante la cruz, estamos esperando nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto va a desaparecer. Ahora que cayó la famosa catedral de Notre Dame en París, impresionante que en 3 días se juntaron más de 17 millones de euros. Y con los niños pobres, en más de 10 años, no se ha juntado ni un solo millón. Por una mugrosa catedral. Porque es lo que eso, la cultura, el arte, lo que tú quieras y mandes, pero es cemento y estatuas, y sí tienen un valor cultural, claro, y el arte es maravilloso, pero es increíble que el ser humano le ponga más énfasis a las cosas del arte que a nosotros mismos. Eso es lo que trato de decirles, a qué grado hemos llegado de desensibilización. En 2 días, 17 millones de dólares para levantar esta catedral, que cuando venga el Señor se va a acabar todos los edificios y todas las estatuas y todas las construcciones que nosotros hemos hecho. Y dice la Biblia que en aquel momento podremos saber que nuestra fe no fue en vano. Gracias le damos a Dios, porque por medio de la resurrección de Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en esta esperanza permanece tú hasta el final. Dios recompensa cuando perseveramos hasta el final, seamos fieles hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran entregarle su vida al Hijo de Dios? Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos, y ahí desde tu lugar, Dios te ha hablado a través de la Biblia. Dios te ama, porque de tal manera te ama Dios, que la única manera y la más dramática manera en que nos demostró su amor es muriendo en nuestro lugar, pagando el santo por los injustos, el inocente por los culpables. Esto se llama en la Biblia gracia, algo inmerecido, algo que es indigno de nosotros
y que nadie podía ganarse, ni por buenas obras, ni por sacrificios. Es el mensaje glorioso de la cruz. ¿Qué nos pide Dios? Arrepentirnos de nuestros pecados. Que en este momento que escuchas este mensaje, reconozcas que estás mal, que estás enfermo, enferma, moral y espiritualmente, y que no puedes seguir más en este camino. Y que Él está dispuesto en este momento a entrar en tu vida, llenar tu corazón con el Espíritu Santo y darte el poder que nos ha dado a millones de personas en el mundo para que la corta vida que tenemos la dediquemos a Él, vivamos para Él y podamos hacer su voluntad. Lo único que tienes que decirle es estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He pecado contra ti. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre algo que yo nunca hubiera podido pagar, jamás, ni con ninguna religión, ni con buenas obras, ni con sacrificios.